Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Cómo os gusta? Y cada vez más lo veo, ¿eh? Si tuviéramos una estadística en mano sería progresión no aritmética, sino geométrica. El tema extraterrestre. El tema alienígena, el tema ovni, el tema aeronaves de construcción no humana. El tema abducciones, el tema, bueno, que roza ya lo casi impensable. Y quien es un buen investigador de campo es Jorge Valle, que lo saludamos. Jorge, bienvenido nuevamente a Sapiens. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues como estamos y dispuestos a una nueva colaboración con vosotros, que es muy agradable. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, a día de hoy, y lo comentaba ahora al principio del programa, hay cada vez más un interés más abierto, más explícito, menos condicionado por el que dirán sobre el tema extraterrestre, ¿no? Y claro, es que las evidencias supongo que están poniendo todas las piezas del puzzle sobre la mesa bien encajadas y algunas realmente alucinantes. ¿A qué crees que desde, por ejemplo, no sé, desde los años 60 a día de hoy, a 2024, hay esta apertura un poco más hacia la sociedad? Bueno, la gente realmente en los años 60 sentía curiosidad. Yo no viví los años 60, pero viví todos los años 70. Y efectivamente en estos últimos 51 años he podido ver un cambio en la sociedad a muchos niveles. El nivel cultural a lo mejor no era muy alto, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial y yo todavía conocía personas en aquellos años, cuando yo era un chaval, que no sabían leer y escribir. Lógicamente después de la Segunda Guerra Mundial y de mediados, principios del siglo XX, fue un tiempo difícil en la historia humana. Pero ya hoy realmente se costaría encontrar una persona, no solamente que sepa escribir y leer perfectamente, sino que tenga varias formaciones académicas, como es mi caso, por ejemplo. Yo soy de una persona que a nivel físico he sido a lo mejor poco ambicioso, no he estado nunca interesado en tener un gran coche o vivir en una mansión, pero sí he sido ambicioso académicamente y yo durante mi vida quise estudiar y efectivamente estudié 8 profesiones distintas y hablo 2, casi 3 idiomas. Entonces la gente demanda mucha información. Podemos ver lo que era antiguamente la televisión. Tú recuerdas, en los años 70 había 2 canales, en Andorra no sé cómo será, pero en España estaba Televisión 1 y la 2. Y las 2 además eran blanco y negro. Y además a cierta hora, creo que era las 11, las 12 de la noche, había lo que se llamaba la carta de ajuste, se acababan las retransmisiones y estaba la televisión en negro toda la noche hasta las 8 o las 10 de la mañana del día siguiente. Hoy en día tenemos información las 24 horas del día. No sé, yo tengo como 30 o 40 canales, ni siquiera son de pago. Estados Unidos es impresionante, habrá como 200 canales. Y sobre todo hoy día ya conozco mucha gente, pero esto de la ansia por la información, que ni siquiera ve la televisión. Se informan en tiempo real constantemente a través de, por ejemplo, como hago yo, vídeos, YouTube, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente quiere la información lo más rápida, lo más al tiempo posible, etcétera, y efectivamente vivimos una sociedad que demanda información. Además, los vídeos, me he dado cuenta que ya casi nadie hace vídeos de 1 hora o de 1 hora y media. Hay contenidos largos, pero sobre todo la gente busca vídeos de 10-15 minutos para ver enseguida a otro de otra persona, de otro competidor, y ver toda la información posible. Yo lo hago. Entonces, ha cambiado la forma en que la gente demanda información y la que se ofrece información. Los mismos que ofrecen son pujantes, desean ser pujantes, y todo esto para contentar cada vez más las ansias de necesidad de la gente. En aquella época era el morbo, era el año 60-70, era el morbo por saber, y se hablaba de 2 o 3 especies de seres distintos, los grises, los llamados zeta reticulianos, tú sabrás, luego estaban los pleyadianos o los seres que contactaban a las personas fundadoras de las misiones Rama, como Sisto y Carlos Paz, o los grupos Non Siamo Soli de Italia, de Eugenio Siragusa, y poco más. Poca gente conocía que en el año 72 ya el investigador brasileño Javier Humberto Pereira había recogido una morfología de 333 tipos distintos de toda la casuística mundial de estudio del fenómeno OVNI por los encuentros en tercera fase, es decir, contacto con los tripulantes, inclusive pues autores como JJ Benítez habla en sus últimas alocuciones de 1000 razas distintas, siendo todo esto la verdad bastante inconcebible, pero bueno, así lo afirman los testigos. Claro, porque para decir esto tienes que tener una evidencia. Nos consta, Jorge, de que sí, incluso contestado por el ejército norteamericano, de que
tienen 57 especies. Es más, Sixto Paz en el Congreso Sabien dijo, no son 57, son ya 60. Pero 1000, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo canalizas? Alguna razón tendrá. Y una cuestión, todo este movimiento que hay ahora, ¿quieres decir que no está pasando algo cuando agentes de exagentes de inteligencia, cuando pilotos de vuelo de combate cada vez más abiertamente van diciendo lo que han visto, en qué han trabajado? Algo se está moviendo por ahí, ¿no? Algo se está moviendo, pero yo también quisiera aclarar algo por los 35 años que llevo estudiando esto y por el hecho de haber sido testigo OVNI en segunda fase en 2 ocasiones, 1978 y 1981. O sea, no solo estudio el tema, sino que he sido testigo OVNI en segunda fase, ya lo sabe nuestro gran y buen amigo Artur, y José Cozar, de Radio Caldas, en Barcelona, que estuvo por allí y quiso conoceros, con el que colaboro. Es un muchacho también, un gran hombre, también con el que colaboro bastante. Ahora quisiera aclarar una cosa, aunque algunos me definen como investigador, lo que yo realmente me considero es un reflexionador. O sea, un estudioso, persona que accede a informaciones, también vídeos, claro, porque la información tiene muchas bases. No solamente prensa escrita o libro físico, del que todavía yo uso mucho, sino, pues, claro, lógicamente, material videográfico, etcétera. Pero realmente lo que yo más me considero es un reflexionador. Es decir, cuando yo ya tengo una serie de informaciones de años, yo cojo, aunque esté titulado en investigación criminal a nivel universitario, pero realmente, como lo dije hace poco nuestro amigo Artur, en una locución que tuvimos, decir investigación son palabras mayores. La cadena de custodia de los diferentes especialistas que examinan unas evidencias, unas pruebas. Por ejemplo, vamos a suponer un aterrizaje de una nave y se hunden esas patas, como el famoso caso de Algeciras de Juan González Santos, de 1983, se hunden esas patas en el suelo y llega un investigador auténtico, y dice, vamos a aislar una de estos hundimientos de estas patas en el terreno, y se llevan esa tierra, o sea, con una pala, sin modificar la zona donde se ha hendido esa pata, sin modificarla, sin tocar. O sea, te refieres a la huella, ¿no?, que dejó. Uh-huh. Sí, las pruebas deben ser, como yo estudié en investigación criminal, las pruebas deben ser siempre aisladas de la forma más sana, más aséptica posible. Por ejemplo, cuando es el objeto de un crimen, claro, lógicamente en investigación criminal no estudias el fenómeno OVNI, estudias crímenes, asesinato, etcétera, o en este caso también el inicio de un incendio, que el incendio tiene una raíz, que eso también se hago porque soy profesor de lucha contra incendios, y lo he ejercido además, y entonces aíslas la prueba, métalo usted dentro de una bolsa de plástico, ciérrala rápidamente, una bolsa de estas de uso para bisutería, por ejemplo, de manera que las pruebas queden lo más sanas posible. Y luego en la cadena de custodia, que mucha gente ignora siquiera lo que es, cada investigador debe describir en unos folios al siguiente investigador, pues el experto en balística, el experto en fluidos orgánicos, el experto en pólvora o en material digamos, de la parte que ha ardido, etcétera, de muchas posibles evidencias que pueden recogerse. Cada investigador tiene que describir al siguiente qué ha hecho con esas evidencias, trastocarlas lo menos posible. Por ejemplo, cuando se examinó la sábana santa de Turín, se extrajo un trozo muy pequeño para hacer las dataciones por carbono 14, para intentar descubrir la edad, siempre explicando al siguiente investigador qué has hecho con la evidencia y trastocándola lo menos posible, que esté lo más pura posible la evidencia, la prueba o esa huella. Es decir, son palabras mayores hablar de investigación. Yo lo que más soy es un reflexionador y un estudioso. Entonces, creo que la gente llega a un momento en el cual, después de 70 años de historia moderna del fenómeno OVNI, lo que queremos saber es qué son. Ahora, yo te voy a dar una idea para que la analices tú y la gente que nos escucha ahora mismo. Se supone que estos seres vienen de otra civilización, vienen de otro planeta. Así lo creen tanto Sixto Paz como JJ Benítez. Ahora, yo siempre les planteo a ellos, y entrevisté hace años a ambos, a JJ Benítez en los años 92, 93, lo entrevisté 2 veces, y a Sixto Paz, es que incluso lo he tenido en mi casa en el año 2009 y 2012. Entonces, yo siempre les digo a ellos, aunque estos seres parece ser que existen, porque ya son demasiado las evidencias fotográficas, testimonios orales, testimonios escritos de testigos, y son cientos de miles de casos por todo el mundo desde hace 70 años, desde 1947, pero ¿ustedes no se han planteado nunca que estos seres puedan utilizar engaño?
es decir, que puedan ser unos manipuladores cósmicos, como decía Juan García Tienza o Salvador Freixedo, a quienes también entrevisté y conocí hace más de 30 años. Entonces, existe una evidencia muy curiosa, que fue el primer caso de encuentro de estos seres en un estrellamiento de Roswell, en Nuevo México. Resulta que estos seres, según me comenta un militar americano al que yo conocí hace años, efectivamente hubo varios cuerpos pequeñitos, se llevaron, o sea, el golpe les produjo la muerte, estaban todos muertos, menos uno parece ser que estaba vivo y que duró vivo un tiempo, en aislamiento, o sea, confinado, digamos, por así decirlo, pues en una prisión, lógicamente instalaciones militares. Se les suministró diversos tipos de líquido, a manera de agua, para beber, comida. No le iba ninguna de las cosas que se le dio y a poco tiempo este chico murió, este ser. Ahora, se les hace efectivamente un examen anatómico forense, se les hace un examen y lo que se dilucidó de estas experiencias médicas sobre cuerpos ya fallecidos es que no poseían aparato sexual, no poseían aparato digestivo, si no había estómago, no había intestinos. O sea, ¿quieres decir, Jorge? Bueno, el aparato sexual, vamos desglosándolo. Al no tener aparato sexual, quiere decir que no hay un proceso conocido, ¿no?, de fecundación tal cual, sino que debe ser algo más, quizás, de laboratorio, más de ingeniería genética. La ciencia establece, y así lo estudié yo en investigación criminal, para que veas lo grave que es todo esto y a dónde se puede llegar con unas bases sólidas. Cuando uno está formado, y los médicos están mucho más formados que yo, y también hicieron esas investigaciones después biólogos, que trabajan en conjunción con licenciados en medicina y cirugía. Los resultados fueron los siguientes. Si tú tienes un cuerpo supuestamente biológico, pero no tiene aparato digestivo, y sobre todo, no tiene aparato sexual, porque si tuviera aparato digestivo, o sea, aunque no tuviera aparato digestivo, pero sí tuviera pues aparato reproductor femenino, masculino, etcétera, es menos problemático. Pero el hecho de que no tuviera, por ejemplo, tráquea y estómago y intestinos, aún así no sería un problema, se podrían alimentar. ¿Cómo, dirás tú? Pues a través de colocar y hacer unas pastas alimenticias que se las adherirían en los muslos y en los brazos, en este caso los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, etcétera, asumirían esta pasta alimenticia y se entraría por vía cutánea y se podrían alimentar, porque se dieron cuenta de que estos seres olían muy mal. Y eso podría ser el resultado, y bueno, ¿y cómo excretan estos seres? No lo necesitarían. Lo que les sobrara a nivel orgánico lo sudarían, pero tendrían que sudar constantemente y de una manera brutal. Y efectivamente se descubrió que olían muy mal estos seres. Recuerdo el caso de un geólogo que explicaba en una conferencia una serie de características singulares de este tipo, y me has hecho recordar de que estaban tunelando en un lugar concreto y en seco se les abrió dentro de la tunelación una cavidad enorme y encontraron seres de este tipo grises, ojos negros abombados, ovalados, unos eran más altos, 1,75 m, 1,80 m, explicaba más o menos, otros eran más como si fueran del tamaño de niños chiquitines, pero que el olor era sumamente pestilente, ¿no? O sea, esto cuadra que puede haber algún tipo de nutrición que sea percutánea y, claro, el proceso tanto de excreción como de nutrición, el residuo queda en la piel, quizás ese tono grisáceo explicaría ese fuerte hedor que emiten los grises. Claro. Sí, y sabemos además al caso a que te refieres, sucedió en 1979 en Dulce, pero no vamos a decir al testigo quién fue. Sé quién es la persona de la que hablas. Ahora, y además, hablar de él parece ser que molesta a alguien o a alguienes de forma muy, muy, muy severa. Por tanto, que cada uno busque e investigue si quiere profundizar en esto. Pero teníamos que comentarlo. Sí. Sí, porque además es interesante. Sí, el tipo serían los zeta reticulianos, seres pequeñitos de 1,20 y 1,30 de estatura, con enormes cabezas, grandes ojos negros inexpresivos, un aspecto casi automático, y que corresponden en la catalogación de Jader Pereira a la tipología número 5, variante 2, de Jader Humberto Pereira.
Ahora, ¿qué revelaba esta información? Insisto, era mucho más preocupante, mucho más grave lo que revelaba todo esto. ¿Qué revelaba? Lo que revelaba era simple y sencillamente que no eran seres biológicos, no eran seres vivos. Es decir, tú sabes que las pautas, cuando estudias EGB o bachiller, te dicen que las pautas de un ser vivo es que el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Ahora, si un ser no puede reproducirse, no es un ser vivo. Es decir, es una bacteria o un virus que se introduce dentro del cuerpo de un ser vivo de verdad auténtico, clona células y las convierte, las muta y las convierte en nuevas bacterias, nuevos virus. Entonces, fue tan increíble la conclusión a la que llegaron de que no eran seres vivos como tal. Claro, eran seres biológicos grandes, pero con el comportamiento de un virus. Es decir, que se introducen dentro de otro organismo, lo transforman y lo clonan para crear un montón de virus. Entonces fue tan terrible el hallazgo que encuentran estos científicos, estos sí, todos, médicos y biólogos, insisto, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, que dijeron que era mejor no revelar nunca esta información a la humanidad, primero porque no parecían seres vivos como tal, sino que creían que podrían haber sido creados para vivir un tiempo y después morir. O sea, no podría mantenerse mucho tiempo, porque esa forma de alimentación por aplicación cutánea de unas pastas alimenticias no sería válido para vivir muchas docenas o 100 años. Son seres que podrían vivir como mucho un año y medio, por lo cual no consideraron que fueran seres vivos como tal, sino que era una apariencia de vida. Inclusive, examinando la nave, no encontraron suficientes elementos para descubrir que esa nave se pudiera mover, es decir, era una apariencia de una nave. Por eso es por lo que muchas personas dicen, ¿por qué no revelan las Fuerzas Armadas que existen estos seres? Porque realmente no parecían seres vivos, ni las naves tenían suficiente material para poder desplazarse, moverse ni siquiera unos segundos por el aire. Era una apariencia de algo. Entonces yo les pregunto a los investigadores, ¿por qué creen ustedes cándidamente que estos seres vienen de otro planeta cuando podría ser el teatro montado por una inteligencia, una superinteligencia, de una dimensión paralela que siempre ha estado cerca de la Tierra? Que esa es la teoría o la investigación que yo llevo hace muchos años, y que lo que persigue son fines ulteriores mucho más terribles que el de expediciones extraterrestres visitando la Tierra. Claro, esto nos hace pensar un poco, Jorge, de que puede haber ahí entre nosotros, delante mismo y no verlo, una especie como lo que hay en el cosmos, ¿no? Una materia oscura, que es una materia que no interactúa con el campo electromagnético, pero que ahí está y que a lo mejor oculta un mundo invisible a nuestros ojos, pero que está, ¿no? Como si fuera una dimensión dentro de nuestra dimensión, y ahí hay esta civilización. Y dices que quizás los fines, los propósitos no son muy amigables, y bueno, tal como vemos en la historia, los que nos apasiona la historia de la Tierra, las civilizaciones, vemos que hay algo que permanece por los milenios, los decenios y los años, es conflicto continuo. ¿Puede ser que haya una interacción entre estos líderes que generan pues hostilidad, adversión, crispación con una de estas razas o con los grises, los de Certa Reticuli? Claro. No, y otras razas. Estos serían, digamos, unos muñecos biológicos creados por unas entidades superiores y lo que llamo yo invasores mentales. Son una fuerza mental o gente que trabaja en una dimensión mental, espiritual, pero ellos tienen el poder para hacerse físicos, tienen ese poder. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues yo en mis estudios, que lógicamente, como persona que llevo muchos años ya en estos temas, 35, y cumplo 32 años como locutor de radio este año precisamente, tengo una cosa que le llamo, ¿cómo te podría decir? Idiomas. ¿Qué es un ideograma? Pues un ideograma es que cojo un folio y con esquemas de llave o con imágenes vinculadas unas con otras, con flechas, te intento llevar a una idea que plasmarla en un folio me llevaría a lo mejor varios folios descritos. Y sabes tú que dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras, y a través de esas imágenes, que llamo yo, insisto, ideogramas, explico una idea. Entonces estos seres, ¿cómo pueden versificarse si son seres espirituales o mentales? Porque tienen ese poder. Son seres que llevan viviendo en las galaxias, en el espacio, muchísimos millones o miles de años. Son seres poderosos, vinculados, inclusive yo los vinculo con ciertas creencias religiosas de la Tierra. Podría decir en un momento dado, los podría relacionar con los famosos genios de los que se habla en Arabia, pero sería esto muy sencillo, sería más complicada la explicación. Ahora, te digo, igual que yo explico en mi diagrama número 3, donde hablo de cómo pueden hacer estos seres físicos, el proceso sería semejante
al de la condensación de cristales de hielo sobre la superficie de un lago. Tenemos 3 estados de la materia y para hacerlo más sencillo, por ejemplo, los 3 estados del agua. El agua, que en su estado gaseoso, ¿verdad?, pues es algo evanescente, no se puede uno meter un montón de vaho de vapor en el bolsillo, pero luego tú aplicas un poco más de temperatura a ese vaho y se vuelve líquido. Y ya sí se puede meter en un recipiente, en una probeta, en una matraz, o estudiarlo, examinarlo con fluidos químicos, a ver qué pureza tiene ese agua, por ejemplo, etcétera. Y luego si le añadimos un poco más de temperatura, en este caso bajo cero, le aplicamos una temperatura inferior, variamos esa temperatura ambiente, convertimos el agua en hielo, es decir, ya se convierte en algo físico. Tú con un pedazo de hielo se lo puedes estrellar a alguien en la cabeza y le produces un gran dolor, por decirlo de una forma suave. Entonces, el hecho de que estos seres, de ser seres espirituales, que en el plano de los 3 estados del agua podríamos equivalerlo, compararlo al vapor de agua, pues tú haces variar o haces vibrar toda la estructura, toda la masa atómica de ese vapor de agua y la conviertes en líquido. Y vas un poco más allá, das unos pasos más y lo conviertes en hielo. Bien, pues esto de estos seres sería algo parecido. De morar en el plano espiritual, en un plano mental, pues son fuerzas mentales, estos seres conocen la estructura de la materia y de la energía, pueden hacer vibrar más o menos toda su estructura atómica y pasarlo a un estrato más denso. Y de tener la estructura de un fantasma, de repente se convierte en un ser palpable, físico, tocable, pero pueden volver a hacerse otra vez evanescentes, intangibles. Y esta es la forma en cómo operan estos seres. Claro, crean un ser que parece un ser aparentemente físico, un extraterrestre, un aparecido. Incluso, bueno, pues en la Edad Media los demonios llegaban a consolidarse, llegaban a hacerse densos físicos, en forma de macho cabrío, en forma de enormes hombres con los ojos rojizos, pero era toda una apariencia, era toda una simple apariencia. Y luego estos seres volvieron otra vez a su estrato menos denso, a su estrato espiritual o mental, donde ellos les es más cómodo morar, y es su verdadero estado, su verdadera naturaleza. Como conocía bien el otro reflexionador del fenómeno OVNI, a que también conocí, entrevisté y estuve en contacto casi hasta que murió hace años, Salvador Freixedo, lo que pasa es que él polarizaba todo a causa de su desconfianza, porque, bueno, él era así, yo entiendo que él como persona era así, era ultra desconfiado, a razón de una serie de experiencias que él tuvo en su vida y desconfiaba totalmente de todo y él creía que todo estaba polarizado en el universo a una causa negativa. Apenas le daba la posibilidad de existencia a un Dios del estilo cristiano, bíblico, incluso hasta desconfiaba a veces del propio Jesucristo. Cuando él, pues durante su ministerio teocrático en la tierra, y creo que es algo también de teología, dio muestras de todo lo contrario. Inclusive se puede analizar el Evangelio desde un punto de vista psicológico, yo lo he hecho, y da para escribir un libro, que posiblemente lo escriba algún día. Una cuestión, me has hecho pensar en algo muy interesante. Qué bueno que es hablar de temas variados durante el día, que no sé, que se pongan en marcha esas neuronas que todo el mundo tiene por cientos de miles. Esta película que, bueno, pues puede gustar más o menos, Los Hombres de Negro, Men in Black. Recuerdo que la primera edición rondaba, no sé si fue por 1996, 97, que salía Tommy Lee Jones, Will Smith, pero había algo que utilizan como una especie de aparatito que hace como un flash y hace que la persona quede como inmovilizada, ausente o con pérdida de reacción de memoria. Y pregunto yo, porque el guionista o el director que dio las instrucciones algo debía saber, y aquí tendríamos que hablar de la optogenética, si se está utilizando a día de hoy y no somos conscientes. Y cuando hablo de optogenética, pues es un proceso, una técnica, un protocolo científico que combina pues ingeniería genética y de física óptica que marca pues a las neuronas específicas del cerebro pues la capacidad de activarlas o desactivarlas a voluntad, ojo, de un flash, como un rayo fotónico, un rayo de luz a una determinada frecuencia. Esto es curioso, ¿no? Que a día de hoy se sepa de optogenética y dices, oye, ¿y el guionista en los 90 ya sabían de esto? Claro, mi pregunta es, a tenor de lo que está sucediendo a día de hoy, lo trasladamos ya, aterrizamos en este año 2024, esto que vemos que parece que una buena parte de la sociedad está como, no sé, adormecida. No voy a decir quién, pero hace pocas horas salía
un alto miembro de una alta organización que parecía como si hablara en un estado de una extraña hipnosis, dando un mensaje muy potente. Dices, oiga, qué raro, ¿no? Casi sin parpadear, casi sin respirar, como si fuera, no sé, como si hubiera un control mental. ¿Estas razas tienen la capacidad de haber evolucionado en el tiempo en mejora de neurociencia y llegar a controlar la mente de las personas, políticos, militares, personas, no sé, todo el mundo en general? Yo creo que estos poderes mentales, estas fuerzas invasoras psíquicas, como yo las llamo, porque la gente habla de extraterrestres, otros hablan de espíritus que moran en el plano espiritual y vienen... Para mí son son diferentes manifestaciones de un mismo poder. ¿Por qué? En mi último libro, que lo tiene Arturo y le ha gustado mucho, se llama La invasión ultrapsíquica de las hordas del más allá, denuncio que todas estas apariciones en general, claro, yo llevo ya muchos años investigando, y más que investigando, insisto, estudiando y reflexionando. Y cuando tú tienes muchísima información, tú ya no sigues leyendo y estudiando, tú lo que haces es reflexionar. Y cojo toda la información de haber leído, por ejemplo, yo en mi vida habré leído entre 250 y 300 libros. No solo de estos temas, de más cosas. Insisto que yo he estudiado 8 profesiones distintas. Pero inclusive utilizando la información de los estudios seglares que yo he hecho durante mi vida, me ha servido para aplicarlo a este tema. Y me doy cuenta de que estos supuestos fantasmas, los supuestos seres de otros planetas, los supuestos entidades diabólicos y hasta las entidades míticas, ¿qué entidades míticas? Pues supuestos duendes, supuestas hadas, supuestos faunos, supuestos trasgos, todos tienen la misma metodología. ¿Cómo es posible que seres que vienen de distintas partes del universo y con un distinto sustrato físico, espiritual o mental, se comportan de la misma manera? Y yo analizo y denuncio eso en mi cuarto libro del año 2021, La invasión ultrapsíquica de las hordas del más allá, que publiqué junto con el periodista sevillano Moisés Rojas, que entonces dirigía el famoso programa El Viento. Pues resulta que todos estos seres tienen un chauvinismo de aparición sobre un marco temporal de horas muy concreto del día, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. ¿Por qué? Si son seres que vienen de diferentes partes del universo o de diferentes situaciones de los planos físicos, desde un reino espiritual, desde un reino físico, de otro planeta, desde más allá, en el caso de los supuestos fantasmas. ¿Por qué? Porque además tienen todos un tiempo limitado en su interactuación con los seres humanos. ¿Por qué tienen que estar un poco tiempo solamente y enseguida desaparecen? Yo recuerdo cuando hacía espiritismo hace 20 años, estos seres estaban en contacto siempre y daban grandes revelaciones, incluso revelaciones de futuro, que se cumplieron. Luego había algo real detrás, porque yo no puedo conocer el futuro, que esos seres sí sabían. Pero decían, nos tenemos que ir, no podemos estar mucho tiempo. Y desaparecían enseguida como si hubiera, por así decirlo, yo lo comparo con el dueño de un perro que le deja pasear por la calle, pero enseguida tira del cordel, vámonos para casa, Terry, vámonos para casa. Y no deja al perro seguir paseando. ¿Cómo es posible que estos seres, que tenían un poder superior al humano, parezcan estar bajo las órdenes de una entidad superior que les tiene, por así decirlo, cercados con un lazo para que no anden todo el tiempo que ellos quieren por nuestro planeta? Y todo eso me hizo pensar y desconfiar, porque el investigador criminal es desconfiado. El investigador, volveré a repetir, criminal, es desconfiado. Y vi que esas pautas me llevaban a que todos estos seres son unos seres que actúan, yo lo comparo en el libro, en la última página se ve a un hombre que se está arrancando una careta y debajo hay un rostro en blanco. No sabemos quién es ese personaje. Esto se denuncia también en las escenas finales de la famosa película Communion, interpretada por el eminentísimo actor Christopher Walken, que encarna o interpreta al ufólogo auténtico neoyorquino Willie Strieber, que escribió en 1985 el famoso libro Communion, donde decía que estos seres eran y una hipótesis de trabajo que se llama precisamente la hipótesis de Communion, Willie Strieber, donde se habla que los supuestos extraterrestres no son seres físicos, sino son la plasmación, y quédate porque esto te va a dejar loco, es la plasmación en un plano subsiguiente al plano físico, aparentemente tangible, de los arquetipos tanto positivos como negativos de la conciencia humana, que pueden corporeizarse, aparentemente tomar forma, para escenificar el teatro de la guerra entre el bien y el mal en unos parámetros humanos. Que luego esta idea ha sido cogida por dos autores españoles como José Antonio Caravaca y Miguel Pedrero, que han escrito sendos libros. En el caso de Pedrero, el libro que escribió fue Los mensajeros de la conciencia universal o de la conciencia humana, y en el caso de José Antonio Caravaca, 3 libros, que lo conoce bien nuestro amigo Artur,
hablando de la teoría de la distorsión. Por cierto, palabra errónea, porque teoría es paso con subsiguiente a la hipótesis. Y como investigador criminal insisto que sé algo de esto, y creo que bastante más que él. El autor se ha equivocado, o a propósito o por desconocimiento, por no conocer la diferencia de sustancia importante, relevante que existe entre la palabra teoría y la palabra hipótesis. Hipótesis es paso previo a teoría, ya la teoría es algo muy firme que cuenta con una serie de leyes, con en este caso la teoría de la deriva de los continentes sobre la superficie terrestre o de la dilatación del tiempo a velocidades cercanas a la de la luz. Por tanto, lo que él propone en sus libros sería una hipótesis de extorsión, no teoría, es una palabra mal empleada por ese autor. Ahora, yo considero que están equivocados, porque Caravaca dice que hay un poder mental detrás de los ovnis que utiliza el patrón de creencias del testigo y por eso existen tantos miles de tipos de humanoides y de naves y casi nunca se repite, el caso que se da una vez, casi nunca se repite dos veces. Aunque estudiando bien la ufología sí que hay repeticiones de casos. Por ejemplo, el caso de la nave de Adamski, yo tengo una fotografía realizada por el técnico de mantenimiento de la Academia General del Aire de Murcia, en 1990, don Joaquín Fernández, que tiene una fotografía ampliada 10.000 veces, yo la tengo en mi domicilio, de la misma nave que vio George Adamski en Desert Center en Arizona en 1952. O sea, esa hipótesis se derriba. Sí ha habido casos que se han visto más de una vez, pero es cierto que la mayoría de los casos, como dice Caravaca en sus libros, solamente pasan una vez. ¿Por qué? Porque habría un poder mental, efectivamente, en cierto modo tiene razón el autor, detrás de estas apariciones, que como está jugando constantemente a poner en teatro unas apariciones físicas, humanoides y de naves, cuando pasan los 2 o 3 meses, 2 o 3 años, estos seres no se acuerdan de lo que han hecho y no pueden replicar constantemente lo mismo, de manera que van inventando sobre la marcha, y esa sería la aplicación de la puesta en escena de tanta raza y tantas naves que realmente es que no tiene pies ni cabeza. Pedrero decía que los ovnis no son representantes de una raza extraterrestre, sino la plasmación en un plano subsiguiente al físico de las creencias positivas y negativas, ciertos arquetipos benéficos y maléficos, seres rubios buenos y seres enanos grises malvados y con propósitos malignos, pero yo ahí a Pedrero también le tendría que decir una cosa. ¿Cómo es posible, si son expresiones de un poder mental o de unos arquetipos de conciencia, los seres dejan evidencia sonar y radar, pastos quemados, hendiduras en el suelo? Las imaginaciones, que yo sepa, no pueden impresionar ni producir un eco radar, y de esto creo que sé algo porque soy patrón de yate y tengo conocimientos del funcionamiento del radar, y por tanto no se puede producir un eco radar de algo que no es real, que no tiene un sustrato físico para que esas ondas radar, esos pulsos que viajan a la velocidad de la luz, choquen contra un objeto masivo y devuelvan la señal al operador radar en el buque o en la instalación en tierra. Por tanto, hay que decir que no todas las hipótesis son viables. Creo que estos dos autores hicieron un buen trabajo, pero falla en lo sustancial. Y otras personas, que en este caso hemos estudiado o hemos profundizado más, o llevamos más años en estos temas, también tenemos cerebro, también tenemos pensamiento y conocemos además una serie de materias, una serie de disciplinas. Insisto, yo he estudiado en mi vida no solamente meteorología, he estudiado oceanografía, lucha contra incendios, la física de la llama, un incendio, etcétera, principios inclusive de física para aplicarlos al operador radar, y yo creo que estos dos señores no lo tienen. Y entonces, lógicamente, cuando uno abarca más en una serie de conocimientos, etcétera, pues puede lógicamente llegar a mayores conclusiones. En este caso, además, el hecho de ser investigador titulado en criminología, pues me hace desconfiar siempre de la actuación de estos señores, y he descubierto estas pautas que me indican que realmente cuando hay manipulación sobre el observador, realmente, para empezar, hay algo no muy bueno detrás. Y no olvidemos que JJ Benítez sí apunta a algo cierto. Él recoge en su último libro, Mis primos, que yo recomiendo la lectura porque está muy bien el libro, a todo aquel que lo quiera aún comprar, que en más de un 50-60% de los casos que él ha recogido hubo un comportamiento hostil, muy hostil o muy violento, sin justificación por parte de los seres humanos testigos, incluso algunos casos de muertes, él lo recoge en el libro, por parte de estos supuestos seres de otros supuestos planetas. Digo siempre entre comillas, porque en investigación criminal no se aceptan las teorías ni las hipótesis, solamente las cosas basadas en evidencia y prueba física. Una pregunta. Cuando hablas de hostilidad, ¿qué es? ¿De este extraterrestre versus al humano, al terrestre, o del terrestre o barra humano hacia el extraterrestre? ¿A qué te referías? Sí, hostilidad, y yo también lo puedo confirmar por los 35 años que llevo leyendo de
de cuestiones de ufología. Vamos, insisto, pues posiblemente entre 60 y 100 ejemplares de libros o de documentales sobre el tema OVNI. Posiblemente me quedo corto. Efectivamente, casos de violencia gratuita de estos, vamos a llamar señores, entre comillas, porque yo además es que no creo en la existencia de vida planetaria extraterrestre como tal, no creo que es otro el origen. Y como estaba explicando en esta ocasión, y efectivamente seres que sin venir al caso, por ejemplo, te puedo narrar rápidamente un caso extraído del libro Mis Primos, de J.J. Benítez, donde unos señores iban, creo que en Sudamérica, en algún país hispanoamericano, circulando por una carretera, de repente vieron efectivamente un artefacto extraño a cierta distancia, como a 100 metros, bajaron del coche, una mujer, un señor, o 2 hombres o 3 hombres y una mujer. Uno de los hombres se lleva la mano a los ojos para que no le deslumbre el sol y poder ver mejor el objeto, y parece que estos tripulantes entendieron ese gesto como un gesto de enemistad, o algo extraño entendieron, de manera que parte del objeto volante, un rayo de luz, le impacta en el cráneo a este hombre, le hace volar la cabeza, proyectando parte de la masa encefálica sobre el vestido de la señora, que quedó en shock, y por supuesto resultando este hombre fallecido en el acto. La nave entonces se mantuvo unos segundos en el aire y desapareció a una gran velocidad. Una cuestión, ahora que dices esto, es algo que le he dado vueltas al asunto durante tiempo, Incluso entrevisté al director de la Escuela de Criminología de Cataluña, y esto ya hace pues más de 20 y pico años. Me gustaría saber tu opinión, como reflexionador del tema. Año 1963, Dallas. John Fitzgerald Kennedy va con su esposa Jacqueline en aquella limusina descapotable, y allí nos han dicho que hubo una bala misteriosa, que hubo varios tiradores. Oye, pero tal como le explota la cabeza, y por la ley de asociación de lo que acabas de decir, y el movimiento que hizo con las manos, como si se quisiera quitar algo de encima, cabe la especulación, la hipótesis ya extrema, de que si fue una entidad de estas características que le puso una carga en la cabeza, porque además, curiosamente, la masa encefálica del cráneo, el cerebro, desapareció. No hay rastro de él. Siempre le he dado vueltas al asunto, es decir, ¿y si no fue algo que nos pensamos que fue y se creó una pista falsa, o 2 o 3, con la comisión Warren investigando, y en realidad era algo tan sumamente delicado que podía poner el mundo en estado de alerta? Yo aconsejo que se miren cómo hay los movimientos de Kennedy dentro de la limusina. Es como si se te engancha algo y te lo quieres quitar de encima, como una cosa adiposa. Es como si se te acerca una medusa y dices ¡guau! ¡Fuera, fuera, fuera! Y le salta la cabeza por los aires y el cerebro desapareció. Sí, se ve disparado. Bueno, mira, yo esto formo parte de un programa que realicé hace años aquí en la región donde yo resido, en el sureste español, con otro muchacho con el que estuve colaborando varios años. Y ese programa se llamó Asesinos Cibernéticos. ¿Qué es Asesinos Cibernéticos? Pues algún día lo podemos tratar si quieres, y también con Artur, que le gustan mucho estos temas. Hablamos de varios asesinos que están drogados con ciertas sustancias o programados cibernéticamente con compuestos electrónicos introducidos en el cerebro. A veces ahora se habla de nanotecnología mediante una inyección. Esa persona queda robotizada y teledirigida para cumplir un determinado fin. Nuevamente después de realizar la acción, como se dice en términos de criminología o de criminología militarista, o sea, asesinos, pues como el que intentó asesinar a Juan Pablo II, Aliasca. Hablamos de Aliasca, hablamos de Anders Breivik, el famoso asesino templario masón que mató a la gente en Utoya, en Noruega, en 1900, o sea, en el año 2011. Hablamos de una serie de personajes. Hablamos del atentado también de Anwar el-Sadat en Egipto en 1981, de las Brigadas Rojas, etcétera. Entonces, aquel programa fue muy interesante. Ahora, yo te digo, yo la película Zapruder la he visto muchas veces, por mi condición de persona formada en criminología, insisto, y en psicología criminal, formación aparte.
Entonces, claro, lógicamente, cuando uno pretende estudiar o saber de algo, tienes que nutrirte de mucha información. La película Zapruder la he visto por lo menos 60 veces, parando escenas, etcétera. Parece ser que él fue objeto de un fuego cruzado triangular. Esto sigue pautas militares, de lo que también sé algo, porque hace 33 años serví en las Fuerzas Armadas. Entonces, y además era buen tirador. He tirado con CMC, CML, pistola Star, su fusil Z70, etcétera. Entonces, él fue víctima de un fuego cruzado triangular porque quienes querían quitarle la vida, por decirlo de una forma suave, no querían fallar. De manera que si tú encargas a un tirador, el tirador se puede equivocar. Pero si hay un fuego cruzado triangular, hay 3 tiradores, como así parece que fue, uno estaba en unos jardines, que fue el que realmente elimina el objetivo. Se sabe la identidad ya de esta persona. Era un hombre que venía, efectivamente, como se dice en la famosa película JFK de Kevin Costner. Efectivamente, esta gente, estos tiradores, venían de unos campos en Grecia, que ya se sabe a qué organización pertenecían. Pertenecían a la estructura Gladio. Gladio fue una estructura que se crea a fin de la Segunda Guerra Mundial para frenar el avance del comunismo en Europa. Y sobre todo integrada por exmilitares italianos, belgas, británicos y franceses. Mandaron a Lucien Sartien, un asesino, o sea, un ejecutor a sueldo, que venía de los campos en Grecia de Gladio, de la operación Gladio. Ese fueron los que eliminan a este hombre. Los 3 tiradores pertenecían a Gladio. Aunque se supone que otro, que era el que iba disfrazado de policía, era un tipo que había estado en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Lucien Sartien es uno de los posibles ejecutores de JFK. Era gente experta en disparo a varios niveles, a 100 metros, a 200 metros, diana fija con diana móvil. Ya sabemos quiénes fueron los que lo hicieron. Y estaban uno en un edificio, efectivamente, donde se supone que estaba Lee Harvey Oswald, quien no fue uno de los ejecutores, sino era un hombre de paja para cargar con las culpas de todo el tema, porque a nivel político había estado en Rusia y convenía. Y entonces lo que recibe Kennedy es un primer disparo que falla de uno de los 3 tiradores, le alcanza en la garganta, por eso él intenta aflojarse, vemos que intenta aflojarse en un momento inicial, el nudo de la corbata, al empezar a doler, o sea, cuando tú recibes un disparo, es como la picadura de una super avispa. Empieza a doler, pero ya al minuto el dolor es inaguantable, a partir de la hemorragia sanguínea, las zonas vitales que haya tocado, etcétera. Y aquí te hablo, insisto, como investigador criminal. Él empieza a intentar aflojarse el nudo de la corbata porque el dolor cada vez es más intenso. Pero no le da tiempo a aflojarse el nudo. Y la mujer empieza a decir, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y todavía no se veía una mancha de sangre, porque la sangre va fluyendo, va manando de una forma lenta. Recibe el segundo disparo que le impacta de frente, en la zona frontal del cráneo, y el disparo sale por detrás. Por eso vemos efectivamente como hay un reguero de sangre que brota, que emana efectivamente en ese momento, y ya el hombre está muerto. Haya perdido completamente la vida. Luego yo he visto fotos inclusive del tratamiento del cuerpo, por no decir el nombre de lo que es claramente aquí, el tratamiento del cuerpo después por médicos, y efectivamente se ve que hay varios pedazos del cráneo, de la parte frontal del cráneo, que hubo que ponerlos otra vez, después de que se hacen las intervenciones que se hagan sobre el cuerpo para dictaminar qué ha ocurrido, etcétera, se vuelve a recomponer el cuerpo lo mejor posible para que esté visible para el velatorio, etcétera. O para otros personas que quieran realizar una última fotografía del personaje, lo que fuera. Entonces esto es lo que ocurrió. Recibió 2 disparos, uno que no era mortal en principio en el cuello, que le produce un gran dolor y intenta aflojarse, se ve que se intenta aflojar el nudo de la corbata, pero ya no le da tiempo, porque el siguiente disparo es el que realmente le elimina. 3 tiradores en un fuego cruzado triangular. Ahora, que podría existir la posibilidad de que estas personas fueran ejecutores teledirigidos, como yo los llamo, ejecutores con microchips implantados o utilizados ellos por control mental o incluso por sueros químicos, como en este caso, que afectan la voluntad del individuo, como el escalpalominio, el pentotal sódico, y eso ya no te lo podría decir, no lo sé. Por ejemplo, aún nos quedan unos minutitos del tema extraterrestre de hoy, fíjate. Bueno, se dice que en aquella hoja que tenía que hacer el discurso de Kennedy en Dallas, tenía apuntados pues unos ítems que iba a exponer, ¿no? Y entre ellos, y se parece ser que iba a hablar de esto, ¿no? De que no estamos solos, que había una gran ocultación sobre el tema extraterrestre. ¿Qué opinas? Bueno, puede ser, pero claro, a un nivel de investigación criminal yo no puedo establecer como cierto lo de lo que no tengo evidencias. ¿Existe la posibilidad? Sí, existe la posibilidad, pero como también existe la posibilidad mucho más superior a esta, de que quería realizar un armisticio, es decir, declarar una gran paz.
Por ejemplo, hay otro detalle. ¿Por qué parece que cada vez está más extendida la idea, Jorge, de que estamos siendo visitados por otras civilizaciones, por otras especies muy distantes en forma y en capacidad cognitiva a la nuestra, y que está influyendo en la política? Yo no sé lo que dijo Donald Trump hace poco, que si vuelve a ser presidente va a desclasificar lo del tema extraterrestre. Yo esto no sé si lo dijo por captar un segmento del votante norteamericano afín a estos temas, a estas singularidades, o es, pues bueno, una manera de decir, ahora vamos a ver qué está pasando con esto. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué puede pasar este 5 de noviembre en Estados Unidos si gana Trump o no? Y se abre y se desclasifica más cuestión de este tipo, del tema extraterrestre. Bueno, mira, yo viví en la época de Jimmy Carter, yo tengo ya 51 años, tenemos una edad parecida, tú y yo y Artur, y yo viví la época de Jimmy Carter, y Jimmy Carter había sido testigo OVNI antes de llegar a la presidencia. Creo que fue a finales de los años 70, cuando estuvo Jimmy Carter, porque después en el año 80-81 entra Ronald Reagan, cuyo mandato también conocí. Y Jimmy Carter había sido testigo OVNI, insisto, antes de llegar a la presidencia, había prometido revelar todo lo que se supiera al electorado que le había votado. Luego esa promesa no se hizo real. ¿Por qué? Porque el mayor problema que existe en las pruebas que yo sí estoy convencido de que tienen los militares norteamericanos, ellos tienen muñecos biológicos, es decir, no son seres vivos como tal, como dije hace un rato. Estos seres, estos cuerpos de grises encontrados en los años 40 y después también en los años 60, en otros estrellamientos que ha habido, menos conocidos, los cuerpos que hay son muñecos biológicos, no son seres vivos como tal. Entonces tú podrías presentar esto, si algún presidente quisiera revelarlo, tendría un gran problema para explicar qué son estos monigotes. Porque no es la apariencia de un ser vivo, pero realmente ellos saben que no pueden estar vivos mucho tiempo. Entonces, ¿qué son estos seres? No se pueden presentar, ten en cuenta que la evidencia médica y biológica debe ser firme, debe ser seria. Por eso dije antes que estos otros dos autores han hecho libros interesantes, curiosos para leer, pero que a mí me fallan en el planteo filosófico. El razonamiento cabal a mí me falla. Tanto Mensajeros de la Conciencia Global, que no podrían dejar pruebas físicas, porque serían seres evanescentes creados por el fluido mental de los testigos, y ese fluido mental no podría dejar evidencias físicas, ni impresionar una secuencia radar o sonar de buques o de radares en tierra, tanto como el trabajo de Caravaca, que dice que son unos seres que aprovechan el patrón de creencias de los testigos, pero que serían también una especie de fuerzas mentales, pero luego el autor, cuando llega al final de sus conclusiones, no sabe cuál es el origen de estos seres. Yo, sin embargo, en mi libro sí sé lo que son y les pongo un nombre. Es decir, cuando se desarrolla una hipótesis de trabajo, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. No se puede dejar la hipótesis al 70%. Hay que llegar a un 100%, o si no, yo pienso que mejor no escribir ningún libro. Entonces, los militares tienen estos cuerpos y esas naves, que insisto, se analizaron, se desgajaron como si fueran, porque descubrieron que se abrían como si fueran rodajas de una mandarina, muy parecido, y vieron que había una serie de cablería, había una serie de supuestos microprocesadores, que después dieron lugar, por cierto, a la asistencia, a la creación y fabricación humana del microchip, pero al llegar a la fuente supuesta de impulsión, era algo prácticamente inexistente. Es decir, volvemos otra vez al principio de los seres que los tripulaban. Daban la apariencia de ser una astronave, pero que además se descubrió que no podrían realizar el viaje interespacial, o sea, como mucho deberían haber sido naves Scout que partieran de una nave nodriza, que sí estuviera en condiciones de afrontar el vuelo interplanetario. Había cosas muy extrañas. Entonces, aunque un presidente fuera muy valiente y quisiera mostrar esto al público, ¿de qué les hablaría? Eran seres y no conocemos la procedencia. O sea, cuando tú hablas de la raza, pues la raza caucásica, bueno, pues sabemos que viene del Valle del Hindu Kush, hace más de 6.000 años, tenemos un origen común en el Valle del Hindu Kush, y esto los antropólogos y los arqueólogos lo saben. Pues la raza cobriza, de los indios cobrizos, bueno, pues las praderas del norte de Norteamérica, pero tienes unos seres, señores, no sabemos cómo se llama la civilización, no sabemos el planeta de origen, no estamos en condiciones de decirlo, no hay evidencia de espectrum luminoso de ese planeta, de cómo es la composición molecular, química del planeta. Es que, claro, yo he estudiado muchas cosas en mi vida, insisto. No digo que sepa más que nadie, pero lógicamente, cuando una mente se ha preparado mucho, estás en condiciones de analizar eso mucho más que otros colegas o mucho más que otros competidores, que se quedan a lo mejor más en la carcasa del fenómeno y no profundizan tanto como yo. Insisto. Estaríamos, perdona, hablando de una especie de
humanoides, humanoides no, de seres un poco, no sé, medio máquina, medio cibernético, androide. Una máquina biológica, es decir, tú creas un cuerpo para vivir 2 o 3 meses, pero ese ser no tiene la capacidad de replicarse a sí misma, no es un ser vivo, tendría que ser un virus, deberíamos compararlo con un virus. Y claro, ¿cómo hablamos de un virus que pesa 60 kilos, 70 kilos, que tiene una apariencia humanoide, que tiene extremidades independientes para manejar artefactos, que tiene una cabeza, que tiene un tronco? No conocemos virus de ese tamaño, los virus que conocemos son microscópicos. Y estos objetos voladores que se ven muy a menudo, más de noche que de día, que dices, oiga, esto que emite esta luz tan potente, puede ser que, no sé, yo pregunto, que se muevan de alguna manera en nuestro espectro visual, pero en una línea temporal que chocan tan fuertemente contra los fotones de luz que hace que se vea esa luminosidad, porque dudo yo que sea el residuo de algún tipo de combustible de propulsión. Combustible de propulsión no hay. Todas estas naves, y vuelvo otra vez a citar mi formación durante años, por propulsión mecánica, que en mis estudios de náutica realicé hace muchos años y tuve que estudiar propulsión mecánica, inclusive formas de propulsión alternativas, como el motor oruga o el motor magnetohidrodinámico, el MHD, que ya se conoce en la Tierra desde hace más de 40 años. Lo que pasa es que producir vehículos aéreos o náuticos con MHD es todavía algo muy caro, y estos motores existen como motores secundarios en algunos submarinos, tanto ruso como norteamericano. El motor oruga o motor MHD utiliza las fuerzas de Lorentz, ciertas temperaturas muy elevadas, y la fuerza de la conductividad eléctrica, que en el agua produce un avance del vehículo, y además muy simple, muy sencillo, pero que llega a crear el vacío en el sentido de avance. Entonces las propulsiones son potentísimas. Estas propulsiones y estas ionizaciones del aire producen la carga eléctrica alrededor del aparato. Es decir, un aparato de estos en funcionamiento, veríamos efectivamente que está dando constantemente llampadas de luz en colores neones, azul, rojo o violeta, que precisamente coincide con lo que yo vi en 1981, un aparato de estos en vuelo, mi segundo avistamiento ovni de Navidades del año 81, donde yo vi que el objeto daba o manaba intermitencias en orden de 3 intermitencias por segundo. Es decir, estaba funcionando el aparato. Mientras que el primer avistamiento que tuve en el año 78 era un objeto luminoso, pero de luz fija. Estaba apagado el objeto. No estaba produciendo movimiento. Yo eso no lo sabía porque tenía 5 años y 7. Lo he descubierto ahora. Impresionante. Jorge, nos tenemos que ir, se nos ha volado el tiempo. Caray, es que qué maravilla. Yo supongo que, de alguna manera, los que hemos visto algo, te marca de tal manera que no dejas de tener contacto en la curiosidad, como decías tú, en la reflexión, el análisis, de, bueno, ¿qué es lo que vi? ¿Quién lo tripulaba? Si es que lo tripulaba algo o alguien, si era una entidad biológica extraterrestre, si era una inteligencia ya pues puramente digital, holográfica. Bueno, esto espero que algún día salga a la luz todo esto antes de que sea demasiado tarde. Y un dato que has dicho, ojo, que a lo mejor no son tan buenos como uno se puede llegar a pensar, pero aquí quizás tendremos que ponernos en la balanza y decir, ojo, deben pensar ellos, es que los de la Tierra, si no están un año en paz entre ellos, ya no en países, sino entre vecinos, entre familia, ¿quién es el verdadero hostil en la galaxia? Jorge Valle, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Un apunte así en un flash, a modo de titular. Me gustaría que un día tuviéramos este tipo de programa con nuestro amigo Artur, y un consejo para los amantes jóvenes de la ufología. Amigos, si quieren conocer realmente este fenómeno, no se conformen, por favor, con leer libros de ovnis. Sé muy bien por qué lo digo. Yo llevo estudiando 35 años. Estudien y hacen todo lo que puedan en los siguientes campos: aeronáutica, propulsión mecánica, biología, psicología y algo muy importante para el estudio final del fenómeno ovni, que es intentar entender que esos seres sí es verdad que son reales. Yo la verdad es que no sé muy bien de dónde vienen, pero representan un cociente intelectual, una perversión y unos propósitos que realmente desafían el alcance del conocimiento humano. Por tanto, lo que hay detrás de ellos, sea lo que sea, es real. No piense que no es interesante su origen por no ser un origen físico en un planetita con un nombre concreto, sino venir de una dimensión paralela o de un referente espiritual evanescente. Es interesante la explicación detrás de sus supuestas naves, sus supuestos señores, pero por favor, los amantes de la ufología, no dejen de estudiar ustedes sobre esos campos que he dicho y tantos como sean capaces, porque cuanto más conozcan ustedes, más podrán introducirse en el fenómeno y llegar a mejores conclusiones, que yo lo he intentado durante 35 años de mi vida. Sé bien de lo que hablo. Pues con este apunte,
Genial. Jorge Valle, te damos las muchas gracias, amigo. Un saludo muy grande. Y amigos y amigas, mira, solo un detalle para finalizar. Jorge hablaba del presidente Jimmy Carter, ¿no? James Earl Carter Jr., nacido el 1 de octubre de, 1924. Este hombre tiene 100 años. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado aquí? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Jorge, ¿estás ahí?